Es que Jairo le está... No, Empezamos, Luis. Sí, empecemos porque yo sé que apenas nosotros proyectemos, a él se le cae. Entonces no hay problema. Bueno, entonces yo les quiero presentar al doctor Simón Trujillo. Él es médico internista del Hospital San Vicente Fundación de Río Negro y es la persona que nos va a acompañar entonces con la charla del día de hoy. Qué rico, mil gracias. Bienvenido, Simón, a este super espacio. Buenos días, buenas tardes. Creo que todos me escuchan muy bien. Agradecerles por esta oportunidad de brindar una charla educativa muy necesaria, muy importante. Vamos a ver si proyecto aquí la presentación. Sara, porfa, silencia tu micrófono porque se está oyendo doble. Ajá, ya. Se ve súper bien. Perfecto. Bueno, como les digo, Sara, mi nombre es Simón Trujillo, yo soy médico internista y trabajo hace 8 años más o menos aquí en el hospital. Es un tema que vemos muy frecuente los internistas y son los problemas del azúcar y la diabetes. Entonces voy a tratar de dar una charla muy sencilla, con terminología muy básica para que todos entiendan muy bien y aprendamos unas cositas muy importantes para el manejo del azúcar. Vamos a empezar entonces definiendo qué es el azúcar. El azúcar o glucosa, como lo conocemos los médicos, es una de las principales fuentes de energía que tiene nuestro cuerpo, ¿sí? Es como la gasolina del cuerpo, ¿sí? Así como se le echa gasolina a los carros, el cuerpo necesita una energía para funcionar. Y ese azúcar en el cuerpo debe tener unos niveles óptimos en la sangre porque su elevación nos puede llevar a una enfermedad que conocemos como diabetes. Aquí en la imagen pueden ver unos ejemplos de azúcar, la azúcar blanca, la azúcar morena, la panela, todos tienen azúcar. Entonces, dentro del azúcar hay varios grupos que se presentan en diferentes alimentos. Por ejemplo, el azúcar de mesa que conocemos se llama médicamente pues, o químicamente sacarosa y es una combinación de glucosa y fructosa, que son moléculas pues también de azúcar. La azúcar que está presente en la mayoría de vegetales, sobre todo en las frutas y en la miel, la conocemos como fructosa. Y en el azúcar presente en los lácteos, ¿sí? Yogur, leche, quesos, se conoce como lactosa. Una muy frecuente que la gente pregunta es la lactosa y la intolerancia a la lactosa y por eso encontramos productos deslactosados. ¿Qué quiere decir eso? Que no tiene el azúcar propia de la leche, que es lactosa. Y la azúcar que encontramos en las bebidas con licor, como en la cerveza, se llama maltosa. Entonces miren que la glucosa o el azúcar puede estar presente en muchos alimentos que uno creería que no tienen azúcar, pero es importante reconocer estas diferencias. A grandes rasgos podemos encontrar azúcar en todo lo que son estos alimentos que menciono aquí, la pasta y el pan, todos son carbohidratos. En últimas, cuando el cuerpo los digiere, los termina convirtiendo en azúcar. Los dulces, ¿sí? Que es un azúcar que ya mencionaré más adelante, que es un poco dañina. El azúcar en las frutas y el azúcar en los tubérculos, como la patata, la boniata, la yuca, también tienen azúcar estos productos. Y las legumbres y los cereales, lentejas y arroz, todos son ejemplos de alimentos con azúcar. Siempre hablamos de los carbohidratos como complejos o como simples, ¿sí? Los carbohidratos complejos son los que encontramos en este grupo de alimentos, ¿sí? Los tubérculos, panadería, frutas y legumbres. Que hablamos de complejos es en el sentido de que viene como un montón de moléculas de azúcar pegadas y casi siempre vienen con fibra, que es una de las cosas que limita la absorción de ese azúcar y por eso es una cosa positiva, a diferente de los carbohidratos simples, que son todos los que aparecen acá, que casi siempre viene un azúcar y con otros ingredientes que son dañinos para el organismo. Esa es el azúcar que más daño hace, como lo vamos a ver más adelante.
Y las bebidas no están exentas del azúcar. Aquí les pongo un ejemplo muy claro. Uno pensaría que la Coca-Cola no tiene nada de azúcar, pero miren los cuadritos de azúcar que viene solamente en una botellita de 600 mililitros. La 7-Up, la Pepsi, ahí sale los cubitos de azúcar que tiene. Entonces uno se puede estar tomando una bebida que piensa o que no cree que tenga azúcar, pero es importante reconocer eso. Miren, por ejemplo, el Red Bull, bebidas energizantes que se usa mucho en deportistas o en contextos pues como deportivos, y también viene con alta carga de azúcar. Eso es algo pues que hay que tener cautela porque puede ser muy dañino. Tenemos otras bebidas como son los jugos de naranja, que la gente cree que porque es de fruta, pues como les mencioné, el azúcar de la fruta es la fructosa, y sabemos que mucha carga de jugos con fructosa se asocia a hígado graso, ¿cierto? Entonces, la recomendación es que cuando estén frente a los jugos, lo ideal es comerse la fruta entera, por lo que les menciono que trae fibra, y eso limita la absorción del azúcar, y no licuar la fruta, porque al licuarla lo que estamos sacando es toda esa fibra y solamente extrayéndole el azúcar a la fruta, la fructosa, y eso se metaboliza en el hígado como si fuera un alcohol, produciendo aumento de peso, hígado graso, y nos pone en riesgo de sufrir de diabetes. Aquí pongo otros ejemplos. Miren, por ejemplo, la diferencia entre una Coca-Cola grande, cuántos cubitos de azúcar comparado con un melón, con un Como un durazno. durazno, perdón, sí Sí. se me fue ahí, con un durazno que solamente tiene un poquito de azúcar, pero como les menciono, es un azúcar que viene asociada a la fibra de la fruta y por eso es muy saludable. La zanahoria, y miren los helados, casi que lo mismo que una Coca-Cola. Entonces es muy importante tomar conciencia que todas estas bebidas de gaseosas tienen azúcar y que lo ideal es evitarlas y empezar a migrar a productos como las frutas y legumbres que tienen azúcar más saludables. ¿Y las gaseosas light o cero Muy tienen buena pregunta. azúcar o no? Esas no tienen azúcar, sino que las endulzan con otros componentes que llamamos edulcorantes, que son unos endulzantes como artificiales, ¿no? Que dan la sensación de dulce, no tienen un impacto metabólico, es decir, no generan elevación de unas hormonas como la insulina, y por eso se toma, pero realmente no tienen ningún aporte nutricional, es decir, ninguna vitamina, ningún mineral, es puros ingredientes artificiales. Entonces, mi recomendación siempre es migren de las gaseosas, así sean light, cero, a bebidas más saludables, que en este caso lo hablaremos más adelante, el agua, agua con limón, café, chocolate, té, sin endulzar. Ningún aporte nutricional nos traen las gaseosas, así sean cero o que digan sin azúcar. Entonces, mucho mejor migrar a esas otras bebidas. Entendido. Entonces, siempre esta pregunta, ¿no? ¿Qué sería más saludable aquí? Un pan de queso o Croissant. un croissant o una manzana. Ambos productos tienen azúcar, pero como ya les mencioné, lo ideal es comer el azúcar asociado a la fibra que viene de las cosas naturales. Entonces, mucho mejor la manzana. ¿Cómo se procesa el azúcar en el cuerpo? Entonces, una vez comemos alguno de estos alimentos que ya mencioné, la saliva empieza a generar a través de unas enzimas, de unas moléculas, a partir esa azúcar que viene pegada como en cadenas, la empieza a digerir. Desde ahí empieza la digestión. Creemos que la digestión empieza solamente en el estómago, y por eso la importancia de masticar muy bien, permitir que el alimento esté un tiempo en la boca, porque desde ahí se empieza a descomponer. Cuando uno lo traga, pasa por el esófago y llega al sistema digestivo, al estómago, y ahí en el estómago se termina de partir toda esa cadena de azúcar y ya termina en glucosa. La glucosa la absorbe la sangre, y la sangre la va a llevar a todos los órganos del cuerpo, porque esa es como la gasolina, la energía vital para que puedan funcionar bien. Un poco de ese azúcar la guarda como una reservita en el hígado y en los músculos, y es por eso que cuando hacemos ayuno o dejamos de comer varias horas no se nos baja el azúcar inmediatamente, sino que el cuerpo, aunque no estés alimentándote, tiene sus reservas, empieza a desplazar esas reservas del hígado, que se conoce como glucógeno, y una vez rompe ya todas esas reservas de azúcar,
pues ya cuando vamos llegando a ayunos más prolongados, que está tan de moda el ayuno, el cuerpo empieza a usar otra fuente de energía que conocemos como cuerpos cetónicos o la cetosis, que es usar unas grasas que produce el cuerpo cuando ya ha agotado todas las reservas de azúcar, y con esas grasas también se pueden alimentar y tener energía el cerebro y el resto de los órganos. Cuando tenemos azúcar en la sangre, el páncreas detecta ese azúcar y ahí mismo libera una hormona que se llama la insulina. Esa insulina es como un carrito que va a llevar esa energía, esa glucosa o ese azúcar a cada célula, y es con la insulina o el carrito que le permite ingresar a la célula, ¿cierto? Entonces, si no tuviéramos la insulina, el carrito, el azúcar se queda acumulada en la sangre y ahí es cuando empieza a elevarse y empieza a ser dañina. ¿Por qué? Porque se empieza a pegar de órganos muy importantes como los ojos, los riñones y el corazón. Y ahí es donde vemos las complicaciones de la diabetes. Más adelante entraré en detalle con eso. El exceso de azúcar, una vez ya se guardan las reservas en el hígado, en el músculo, ya si queda sobrando azúcar, lo que va a hacer el cuerpo es convertir ese azúcar en grasa. Y por eso la gente empieza a guardar grasa en el hígado, el tejido adiposo, y ahí viene el aumento de peso. Eso es como una cosa muy básica de qué pasa cuando comemos el azúcar. Entonces, los niveles normales de azúcar en la sangre están entre 70 y 100 miligramos por decilitro. Si estás en ayunas, ¿cierto? Uno después de comer espera que eso se eleve un poco, pero hasta máximo 140. ¿Cómo podemos medir el azúcar en la sangre? Hay varias maneras. Uno es el que muestro aquí, que se llama el glucómetro, que es un aparatico que seguramente lo han visto en algún paciente diabético, y es que se hacen un chuzón, sale una gotica de sangre, esa gotica de sangre se pone aquí en esta tirilla reactiva y el monitor te dice en cuánto está tu azúcar, ¿sí? Hablamos de hipoglicemia, es decir, bajón de azúcar cuando está por debajo de 70, lo normal está entre 70 y 100. Cuando ya tenemos en ayunas una medición que es entre 100 y 125, hablamos de prediabetes, que es como un estado antes de volverse diabético, y aquí hay que impactar muy importante en el ejercicio y en la alimentación para no progresar a una diabetes, que ya es cuando encontramos una medición por encima de 125 miligramos por decilitro. Ahí es cuando empezamos a hablar de diabetes, que ya es una enfermedad, problema que nos refleja que el cuerpo le está costando meter ese azúcar a las células y que se está quedando en la sangre y depositándose en los órganos, generando daño. Normalmente conocemos dos tipos de diabetes, ¿cierto? Entonces, como les expliqué, la diabetes ya es un problema que ocurre en el cuerpo porque se acumula mucho en la sangre. La diabetes tipo 1, que es la menos frecuente, esta es usualmente en niños o en adultos jóvenes. ¿Cuál es el problema básico acá? Tenemos el páncreas, que es un órgano que está en el abdomen, que es el que produce la insulina, que les mencioné que es el carrito que mete el azúcar a la célula. Si uno no tiene ese carrito, entonces el azúcar en la sangre se acumula y ahí aparece la diabetes. Usualmente eso es en personas jóvenes y se detecta a edades temprano. La diabetes tipo 2, que es la que conocemos en todo el mundo, que es aproximadamente el 90%, el problema no es por producción de insulina, ¿sí? O sea, el páncreas todavía produce un poquito de insulina, pero hay un fenómeno que se llama resistencia a la insulina. Es decir, uno sí tiene los carritos, pero cuando el carrito llega a la célula, no puede entrar como al garaje a meter el azúcar, sino que ahí muy estrecho y no le permite entrar. Entonces, a pesar de tener el vehículo, el azúcar se empieza a acumular en el cuerpo y eso empieza o nos lleva a una diabetes tipo 2. Esta es la diabetes que ocurre más frecuente en los adultos mayores y está muy ligada y muy asociada al sobrepeso y a la obesidad. Aquí les traigo unos datos de aquí tenemos número de millones de pacientes con diabetes y miren cómo desde 1997 hasta más o menos el año 2025 estiman que la prevalencia de diabetes viene en aumento, y eso se correlaciona mucho con otra pandemia, porque ahorita hablamos de pandemia y solo pensamos en coronavirus, pero hay una pandemia de obesidad, y eso está muy ligado a la vida sedentaria
del ser humano, ya que se mantiene prácticamente sentado, hemos abandonado la actividad física y a unos hábitos de alimentación muy pobres, muy ricos en azúcar, de productos ultraprocesados, y esto es lo que nos lleva a que venga en ascenso esta enfermedad que tiene muchos riesgos y ya les voy a mostrar. Aquí unos datos generales epidemiológicos, más o menos se estima que 1 de cada 11 adultos tiene diabetes. Hay aproximadamente 700 millones de personas que tendrán diabetes en el mundo para el año 2024. Otra diabetes que no mencioné, que también entra dentro de este espectro de enfermedades, es la diabetes gestacional, que también lo estamos viendo mucho y aproximadamente 1 de cada 6 mujeres embarazadas van a tener diabetes gestacional. Eso pone en riesgo a la mujer y al bebé. Aproximadamente el 10% del gasto mundial de salud se destina al manejo de esta enfermedad. Más adelante les mencionaré, hay un montón de medicamentos, toda la industria de las insulinas, pero es una enfermedad muy costosa por el gasto que genera de hospitalizaciones y de las complicaciones asociadas. Se dice que aproximadamente el 50% de los adultos con diabetes no están diagnosticados. Por eso la importancia de estas charlas, para que la gente tome mucha conciencia y conozca cuáles son los riesgos y cuándo debe uno hacerse un chequeo del azúcar. Aproximadamente 3/4 partes de las personas con diabetes viven en países de bajos y medios ingresos, ¿sí? Países tercermundistas, y los países con más índices de obesidad, por ejemplo, México, Estados Unidos y muchos de Latinoamérica, tienen mucha prevalencia de esta enfermedad. Cada 6 segundos se estima que hay una persona que muere en el mundo por diabetes. Eso es una cosa importante. Y aquí les quiero mostrar cómo se comporta la diabetes en Colombia, ¿cierto? Aquí en este lado tenemos la población por edades y aquí en amarillo las mujeres y en los hombres. Miren la cantidad de diabéticos y cómo a partir de los 50 años empieza a aumentar el riesgo de padecer de esta enfermedad. Mucho más frecuente en mujeres entre los 55 y 70 años, a diferencia de las personas jóvenes, eso muy ligado al sobrepeso, al sedentarismo, y por eso es muy importante que todas las personas mayores de 50 años tengan muy presente estas recomendaciones que vamos a dar para tratar de hacer un diagnóstico oportuno de diabetes, porque eso nos impactará a futuro en prevenir las complicaciones. ¿Cuáles son los principales factores de riesgo para desarrollar diabetes? ¿Cierto? Entonces tenemos unos factores que podemos modificar y otros factores no modificables. Los factores no modificables son la edad, ¿sí? A medida que uno va creciendo, eso no lo podemos impedir, tenemos más riesgo. Si uno tiene antecedentes familiares, madre, padre diabético, eso es un factor de riesgo para ser diabético, y si uno le suma sedentarismo o mala alimentación, pues más riesgo de padecer. O si uno fue un bebé que pesó más de 4 kilos, ¿sí? Lo que llamamos macrosómico, o la mamá tuvo diabetes en el embarazo, también es un factor de riesgo para desarrollar diabetes en la vida adulta. ¿Cuáles son los factores de riesgo que sí podemos modificar? Entonces, definitivamente la mala alimentación, ¿sí? Ya vamos a entrar en detalles en esto. El sedentarismo o la inactividad física es otro factor de riesgo muy, muy claro. Casi que estos dos son los principales, y sin duda estos dos nos llevan al sobrepeso y a la obesidad, que es otro de los factores de riesgo más importantes para desarrollar diabetes, y esto es lo que tenemos que impactar para prevenir esta enfermedad. Entonces, ¿uno cómo sabe si tiene diabetes o cómo se debe sospechar? Estos son los principales síntomas y señales que uno puede detectar. Entonces, hay uno muy claro que es la orinadera frecuente. La orinadera frecuente, ¿por qué ocurre? Cuando el azúcar en la sangre se empieza a acumular a niveles muy altos, ¿qué hace el riñón? Ya tengo demasiada azúcar en la sangre, entonces la empiezo a orinar. Cuando empezamos a orinar todo ese azúcar, el azúcar arrastra agua, y por eso son pacientes que orinan y orinan y orinan y se quejan de mucha sed, porque por esa orinadera se van deshidratando. Y no es que esto suceda después de hacer ejercicio, ¿no? Son pacientes en su vida cotidiana que llama la atención cuando uno les pregunta es: doctor, tengo una orinadera impresionante, mucha sed, tomo agua, pero no se me quita la sed y no paro de orinar. Eso lo debes llevar a uno a sospechar
que puede haber problemas de azúcar. Como el riñón empieza a orinar el azúcar, entonces el cuerpo detecta como una especie de bajón de azúcar y eso manda una señal al cerebro y estimula el hambre. Entonces son pacientes que viven con hambre permanente. Con la orinadera del azúcar y la deshidratación puede haber debilidad, puede haber pérdida de peso. Ya cuando empieza el azúcar a pegarse en la retina o en los ojos, los pacientes empiezan a quejarse de visión borrosa y es lo que llamamos retinopatía diabética. Es un hallazgo que hay que tener mucha cautela y por eso se recomienda que todo paciente diabético sea evaluado una vez al año por un oftalmólogo precisamente para detectar estos cambios en los ojos por el alta en el azúcar. Otros síntomas menos frecuentes, pues las náuseas y el vómito. Una que muchos seguramente han escuchado y es que las heridas sanan muy lento. Como el azúcar se acumula en la sangre, se empieza a depositar y empieza a afectar el sistema inmune, que es el que permite la cicatrización adecuada. Entonces, los diabéticos cuando tienen heridas, especialmente en los pies, son heridas que una cortada no cicatriza a los 7 días como cualquier persona normal, sino que se tarda mucho más. Esto es uno de los signos de alarma que debe generar sospecha de que de pronto está sufriendo de diabetes. Y como el azúcar también se deposita en los nervios que conducen la sensibilidad en las manos y en los pies, una queja muy frecuente del paciente con problemas de azúcar o de diabetes es hormigueo en la planta de los pies y en las manos de predominio nocturno. Si eso es algo persistente, es un síntoma que debe llevarlos a consultar. ¿Cuáles son las complicaciones de la diabetes y por qué le tenemos tanto miedo a esta enfermedad? Pues miren, la principal causa de muerte en todo el mundo es la enfermedad cardiovascular, los infartos. Tener diabetes te aumenta 2 a 4 veces el riesgo de morir por una enfermedad cardiovascular, de infarto, de accidente cerebrovascular, lo que conocemos como derrames cerebrales. Es uno de los principales factores de riesgo para esto. Es la principal causa de insuficiencia renal terminal. La diabetes, como se acumula y se pega en el riñón, hace que el riñón empiece a dañarse, a botar proteínas y terminan estos pacientes en diálisis, que es una maquinita que hace la función del riñón y es una cosa muy, muy compleja porque tienen que ir a una unidad renal 1 o 2 veces a la semana a que la maquinita haga la función del riñón. Es la principal causa de ceguera a nivel mundial. Por lo que les expliqué, que el azúcar se deposita en los ojos y nos genera daño. Entonces, y finalmente la principal causa de amputación no traumática en el mundo. Entonces, cuando uno les explica a los pacientes que la diabetes es una cosa de tener mucha cautela, es precisamente por esto, porque cuando vemos las complicaciones de un paciente que no es cauteloso con su tratamiento, con su dieta, con su actividad física, deja progresar la diabetes a unos niveles que ya hacen un compromiso multiorgánico con daño de riñón, ojo, y son pacientes que terminan en diálisis, ciegos y amputados. Nadie quiere tener una vejez con alguna de estas complicaciones y por eso lo importante de detectar esta enfermedad a tiempo para prevenir estas complicaciones que les estoy mostrando acá. ¿Cuál es el tratamiento de la diabetes entonces? Entonces el pilar, y miren que la base es la dieta y el ejercicio. Cuando un paciente tiene prediabetes, es decir, su azúcar está un poquito elevado, pero no en el rango de diabetes, estas son las 2 intervenciones más importantes y con esto un paciente en rango de prediabetes puede revertir la prediabetes y volver a tener el azúcar normal. Cuando progresa la diabetes, ya definitivamente tenemos que empezar a ayudar a que el cuerpo no se le acumule el azúcar y ahí viene lo que llamamos terapia oral. Muchos medicamentos para la diabetes cada vez van saliendo más. Hay diferentes tipos y ya corresponde en la consulta con el médico individualizar el tratamiento según las enfermedades de cada paciente y los gustos. La metformina, muchos probablemente la han escuchado, es el medicamento que más usamos para la diabetes. Cuando no funciona con un medicamento, pues empezamos a combinar, pero si definitivamente no hay mejoría y el azúcar persiste muy elevada, tenemos que llegar a la insulina, que es lo que muchos temen y es una de las cosas que se
inyecta, porque no hay insulina ni inhalada ni tomada, sino que tiene que ser aplicada. La insulina es la misma hormona que les estaba hablando al principio, que es la que produce el páncreas. Entonces, toca inyectarla de una manera subcutánea para que el cuerpo pueda empezar a disminuir esos niveles de azúcar en la sangre. Ese es como el tratamiento médico, pero aquí nos vamos a enfocar en unos consejos muy importantes para prevenir la diabetes. Entonces, el primero es moverse, evitar el sedentarismo a toda costa. La recomendación es hacer al menos unos 30 minutos de ejercicio al día, 3 o 4 veces a la semana. El paciente o la persona que nunca ha hecho ejercicio, esto puede ser muy difícil para empezar. Entonces la recomendación, empiece caminando, no tiene que ir a un gimnasio, no tiene que conseguir caminadora, aparatos pues para tener en la casa, sino caminar. Con empezar a caminar 20 minuticos, un día sí, un día no, lo importante es que vamos creando este hábito, porque es un hábito que tiene que tenerse con mucha disciplina y que es más potente que muchos medicamentos. La actividad física. Mucha gente asocia el ejercicio con que el objetivo es solamente bajar de peso, pero sabemos que los beneficios del ejercicio van mucho más allá. Entonces, esa es la recomendación número 1. Segundo, pues hay que estar evaluando el peso, ¿cierto? Si uno empieza a detectar que está subiendo de peso, eso es uno de los factores de riesgo para diabetes, entonces tener y estar haciendo un chequeo del peso constantemente. 3, ya entrar en la alimentación específicamente, ¿sí? Hay unas grasas que son lo que llamamos las grasas saludables, que son ricas en grasas omega 3, omega 6, que muchos seguramente lo han escuchado, que principalmente lo encontramos en aceite de oliva, nueces, semillas. Esas grasas se han asociado con mucho bienestar, beneficio cardiovascular y también tienen un impacto en prevenir la diabetes. Y lo otro es comer mucha fibra, ¿cierto? Como les expliqué, la fibra bloquea como esa absorción de azúcar y nos disminuye el riesgo de diabetes. Definitivamente lo que más se tiene que evitar en una persona sedentaria o con sobrepeso que esté prediabético son los alimentos refinados, que son los que tienen azúcar pura, así como el pan blanco, las gaseosas, todo lo que sea dulces, helados. Eso es una de las cosas que más impacta en prevención de diabetes. Y por último, el cigarrillo. Sabemos que no es solamente un factor de riesgo para cáncer, sino que también se puede asociar con diabetes. Entonces hay que dejar este hábito. Finalmente, les quiero dejar esta recomendación. La Universidad de Harvard, ¿sí? Casi que cada año nos saca una recomendación de cómo debe ser el plato que ingerimos al desayuno, al almuerzo y a la cena. Empecemos por la bebida, ¿sí? Miren que hace muchos años ponían aquí un vasito de leche. Eso ya salió y la recomendación ahora es tomar agua, té, café, sin nada de endulzante, sin azúcar. Lo ideal es tomarlo así sencillo. O sea Ojalá que el jugo, cero. Lo los volvemos a jugos, repetir. los jugos hay que evitarlos, ¿cierto? Otra cosa es que uno esté haciendo ejercicio, que uno tenga un peso saludable, no pasa nada si vas a un almuerzo y te tomas un jugo, pero tener jugo al desayuno, al almuerzo y a la cena es una carga alta de azúcar, por lo que les mencioné de la fructosa. Entonces ojalá limitar los jugos y en vez de tomar, muchos pacientes me preguntan, doctor, entonces ¿con qué desayuno? Desayuno con agua, qué horror eso. Pues lo vemos como un horror porque siempre hemos acostumbrado a nunca tomar agua, que sería lo más natural, lo que más nos pide el cuerpo, pero entonces si le es indispensable el juguito de naranja, cómase la naranja entera y después de comerse la naranja se toma un vasito con agua y que la licuadora sea el estómago. No licúe la naranja y se la tome como jugo. Y eso aplica para todas las frutas, ¿cierto? De acuerdo, y es que la creencia siempre ha sido que el jugo es súper importante, que tiene un aporte de nutrientes súper grande, y pues de acá nos estás aclarando que no. Eso, muy importante esa aclaración. Los jugos no son. La fruta son muy saludables y nadie les va a decir que las frutas son malas. Hay que comerlas y ojalá siempre con agua y eso es equiparable al jugo, pero el organismo lo hace en el estómago. Frente a la leche y los lácteos, mucho que hablar en eso, pero miren que la recomendación de ellos es 1 o 2 porciones al día. Sinceramente, mi recomendación es migrar de la leche, siempre nos la han asociado por propagandas que los huesos fuertes, que el calcio, pero el calcio lo encontramos en otros alimentos, no es solamente en los lácteos.
Entonces la leche tiene su azúcar y se ha asociado con alergias, con otras cosas que llamamos intestino poroso. Entonces tratar de evitar la leche y migrar al yogur sin azúcar o los quesos de origen no de vaca, sino más de oveja, búfala, que son mucho más saludables. Y como siempre, evitar las bebidas azucaradas, gaseosas y todo eso. Eso es para la bebida. Miren que la principal fuente del plato son las verduras. Eso es lo que debería ser lo principal en nuestro plato, las verduras y las frutas. Frente a esto no hay ninguna limitación, todas son muy saludables y ojalá esas verduras usar aceites saludables. Definitivamente el aceite de oliva es el ganador y eso lo aprendimos de unos estudios que hicieron en España que se llama la dieta mediterránea. Vimos que comparados con muchas otras dietas en el mundo, la dieta mediterránea se asocia con menos enfermedad cardiovascular y es por eso que tratemos de recomendar el aceite de oliva para las ensaladas. Y la proteína saludable, mucho mejor los pescados, las aves, las legumbres y tratar de limitar las carnes rojas y las carnes procesadas, jamón, chorizo, encurtido, todas esas alimentos, cada vez hay más evidencia que se asocian con cáncer, así como sabemos que el cigarrillo es un factor de riesgo para cáncer de pulmón, hay unos estudios que nos están asociando el consumo exagerado de carnes rojas y carnes procesadas con cáncer de colon. Entonces muchos pacientes me dicen, doctor, entonces, ¿qué come uno si todo da cáncer? No, no es que todo dé cáncer, sino que hay que tratar de mantener las proporciones adecuadas y ojalá no sea un exceso en carnes rojas. Mucha gente tiene por hábito comer siempre carne al almuerzo y a la cena. Ojalá tratar de combinar un poco con pescados, salmón, atún, que son muy saludables, traen unas grasas que son benéficas. Entonces, esa es la recomendación frente a la proteína. Y ojalá los cereales sean integrales. Cuando hablamos de integrales, es que conserva toda la semilla. Entonces, eso tiene mucha fibra y la fibra, cuando uno lo escucha, piensa es como, fibra solamente para el paciente que dice que tiene constipación o que está estítico. No, la fibra es un alimento que le da mucho bienestar al colon, previene la diabetes y nos ayuda a prevenir las enfermedades gastrointestinales crónicas. Por eso la importancia de migrar y que ojalá los cereales sean integrales, pasta integral, pan integral, azúcar integral, mucho mejor que los refinados como el arroz blanco o el pan blanco. Estas son las recomendaciones de esta universidad que hace muchos estudios con esto y con esto, si uno tiene una alimentación saludable basado en estas recomendaciones, hace ejercicio, cuida su peso, prevenimos esta enfermedad que, como les mostré, trae muchas complicaciones a futuro. Hasta ahí culminamos. Quisiera abrir pues el espacio a dudas o preguntas para aclarar cualquier inquietud que tengan. Doctor, pregunta, si a uno ya lo diagnosticaron con diabetes, eso ya no se puede reversar. O sea, si te volvés súper juicioso, haces ejercicio y todo, igual toda la vez, pues ya el resto de tu vida vas a seguir siendo diabético. Pues mire, es muy buena la pregunta. Dentro del espectro de las diabetes hay un examen que se llama la hemoglobina glicosilada. Ese examen nos habla del promedio del azúcar en los últimos 3 meses y oscila entre un 7 a un 14%. Lo normal es en 7%. Hay pacientes que no están con una elevación muy alta de este marcador, que están en 7, es decir, una diabetes muy incipiente o en el límite, que cuando empiezan a perder peso, empiezan a hacer ejercicio, uno sí empieza a darse cuenta que es capaz de empezar a disminuir la medicación para la diabetes y muchos logran revertir, pero en estadios muy iniciales. Cuando ya tenemos una diabetes de muchos años con complicaciones establecidas, ya eso sí es más difícil de revertir. Ok, muchas gracias. ¿Alguno tiene una pregunta? Aprovechemos acá al experto. Parece que no. Es que estuviste súper claro.
Qué presentación tan buena. Paula, cuéntanos. No, lo que estás diciendo, Luis, o sea, lo felicito, doctor. Qué explicación tan buena, o sea, súper clara, o sea, me encantó, felicitaciones, disfruté demasiado este espacio. Muchas Es gracias. que lo dijiste tan desmenuzado como todas las preguntas que uno tiene, que de verdad que estuvo demasiado buena. Damaris, cuéntanos. ¿Tienes el micrófono en silencio por si estás hablando? Sí, ahora sí, mil gracias. Ahora sí. Bueno, cuando uno está prediabético, no, o sea, definitivamente hay que cancelar las harinas. Eventualmente se pueden comer productos procesados como los croissants y esto, un dulce, un postre, o ya definitivamente eso hay que cancelarlo. Ok, muy buena pregunta. Pues mira, la recomendación en todo paciente diabético es que vaya donde la nutricionista para hacer una evaluación muy completa de la alimentación. No es que uno se va a poner muy restrictivo y que en el cumpleaños no se pueda comer una tortica o un croissant, por supuesto que sí. Lo importante es hacer una evaluación completa de la alimentación y tratar de disminuir al máximo todos estos alimentos que sabemos que aumentan más el azúcar y así poder prevenir esa prediabetes progrese a una franca diabetes. Entonces, mi recomendación ahí es, paciente prediabético, traten de conseguir una cita con nutrición para que en la consulta hagan un análisis completo y la nutricionista sea la que les ajuste y les indique cuáles son los alimentos a evitar completamente y cuáles se pueden comer con menos frecuencia. Hay una pregunta, doctor. ¿El ayuno es bueno o no? Quisiera oír su opinión. Miren, muy buena esa pregunta ahorita, está muy de moda el ayuno. La gente cree que el ayuno es solamente para perder de peso, pero sabemos que el ayuno trae muchos otros beneficios, ¿cierto? Por un montón de mecanismos de reparación del cuerpo. Entonces, mucha gente tiene o está empezando a hacer ayuno, pero lo ideal es consultar con su médico tratante al que quiera empezar a hacer ayuno para iniciar de una manera lenta y progresiva, porque hay gente no, que la vecina le contó que está haciendo ayuno de 12 horas, empiezan en ese ritmo y empiezan con dolores de cabeza, con un montón de síntomas. Entonces lo ideal, si uno quiere incursionar con esto, que sabemos que trae salud y no es solamente para bajar de peso, es una buena condición y es una recomendación que se está haciendo en ciertos escenarios. No se puede generalizar todo el mundo a hacer ayuno, pero es una cosa que se puede empezar empezar por pocas horas, ir evaluando y luego se va extendiendo mirando cómo trae el impacto en síntomas. Muchísimas gracias. ¿Alguien más? Doctor, agradecerle el espacio. Muy enriquecedor. Muchísimas gracias. Con mucho gusto, quedo disponible a cualquier otra duda o pregunta y bueno, por aquí estamos conversando. Ya saben, del San Vicente Simón Trujillo. Por allá nos veremos. Gracias, doctor. Ok. Bueno, amigos de Elixir, este era el espacio de hoy. Mil gracias por su tiempo. Esperamos que hayan aprendido un montón. Personalmente aprendí mucho y nos vemos la próxima semana. Muchas gracias.